Barra de Opinión presenta. Después de haber hecho este ejercicio de seleccionar a los 300 líderes más influyentes del país, ¿qué nos pronosticas para el año que está terminando y el que viene? Yo creo que vamos a ver muchos cambios en los liderazgos en México. Hablemos ahora de los que ingresaron a la lista por primera vez. Hay un personaje que lo que es sorprendente es que no había estado en la lista. Jacobo Zabludovsky ingresa a la lista a los 85 años. ¿Cuáles son los políticos que están teniendo más influencia este año? Es un desastre lo que pasó en la lista con las mujeres y no te culpo a ti. Tengo fe en tu metodología. 38 mujeres había el año pasado, pero este año se desplomó a 25 mujeres en la lista. ¿Qué pasó? Raúl Ferráez, director de la revista Líderes. 13 años que se publica ya la lista de los 300 líderes más influyentes del país. Sabina, es un gusto estar aquí contigo, platicando como siempre. Y sí, hace 23 años que empezamos con la revista Líderes, tratando de traer historias de mexicanos excepcionales para que otros aprendieran de estas historias y se motivaran. Y a los 10 años de la revista, hace 13, efectivamente decidimos hacer una especie como de experimento, ¿no? De preguntarnos, bueno, ¿quiénes serán los hombres y mujeres más influyentes de este país? No es casual que sea en el inicio de la democracia mexicana que sale esta lista de los 300 personas que mueven a México, sí, que influyen a México. Ustedes acuñaron antes esta frase de mueven a México antes de que lo usara los priistas. Sí, pues sí, tienes razón. La verdad es que, fíjate que no lo había pensado, pero yo creo que con el término del PRI, de esos 70 años del PRI, creo que se abrieron muchas oportunidades. Tal vez la lista de los 300 no hubiera sido posible hacerla dentro del régimen anterior. Claro, porque priista, sucedía, ¿no? Dentro del partido hegemónico, sucedían allí los recambios. Sí. Ahora suceden a plena luz, ¿no? La llegada de Fox al poder abrió muchos espacios, ¿no? De pluralidad, de apertura, de transparencia, de comunicación, ¿no? Así es, y afortunadamente los individuos valen más, ¿no? Y finalmente la lista era un proyecto agresivo, ¿no? No agresivo, más yo diría como que echado para adelante en el sentido de que pues, nos estábamos dando la tarea de clasificar a la élite de este país, ¿no? Cuando hablas de los 300 líderes más influyentes en México, pues estás hablando de los empresarios más ricos, de los políticos más poderosos, de los artistas más extraños, ¿no? De todo tipo. Estás hablando de la élite de un país, ¿no? Que tiene sus propios códigos de comportamiento, sus propios códigos de ser, de forma de ser. Yo me acuerdo mucho aquella primera lista que empezamos, había mucha gente que no quería estar en la lista, ¿no? Claro, no, sí, todavía hay ese problema. Por ejemplo, los empresarios son muy reacios a salir en la televisión. De hecho, vamos ya a los personajes y hablemos de, primero que nada, de esta lista de los 47 que han estado desde el 2000, no se han caído de la lista. Sí. Y empecemos con uno en específico que es muy reacio a los medios, que es el ingeniero Carlos Slim. Él está allí desde el 2000. Sigue en la lista a pesar de que el año pasado fue un año donde disminuyó su riqueza. Sí. Ya no es el hombre más rico del mundo, nada más es el segundo hombre más rico del mundo. Pero va a ser el hombre más rico de México muchísimo tiempo. Así es. Ahora, ha delegado sus funciones, ¿cierto? Sí. Dentro de su consorcio. ¿Qué ha pasado con Carlos Slim en el último año? Carlos Slim es un hombre excepcional. Yo creo que un hombre realmente muy inteligente. Tú lo conoces también. Yo creo que yo hay veces que lo defino como el Da Vinci moderno de los negocios. Realmente no es lo que es por casualidad ni porque haya tenido suerte. Realmente es un hombre muy inteligente, con una visión, con una forma de ver las cosas muy especial. Creo que sin embargo le ha faltado, ¿no? Creo que su forma de operar no es del todo tan excepcional como su inteligencia.
el hecho de las prácticas que ha llevado monopólicas, de muchas cosas que ha ido haciendo. Creo que Slim podría ser uno de los empresarios mexicanos más queridos, más admirados, podría ser el líder de la clase empresarial de este país y no lo es, ¿no? Bueno, déjame situar esto. Hace unos 5 años, una comentarista, una analista política, Denise Dresser, empezó a escribir sobre Carlos Slim negativamente. El héroe Carlos Slim empezó a ser visto con una óptica negativa. ¿Qué es lo que no está haciendo? Y francamente era muy cierto lo que decía Denise Dresser y sigue siendo cierto, que tenemos la telefonía, una de las telefonías más caras del mundo y uno de los internets más caros y más lentos del mundo. Y si sumamos, sí, algún día un historiador va a sacar la cuenta de cuánto le ha costado a los mexicanos esta falta de eficacia, sí, de las empresas de Carlos Slim, y van a ser muchos billones de pesos, tal vez una cifra mayor que la fortuna entera de Carlos Slim. ¿Cómo te explicas que un hombre tan rico no diga, ¿sabes qué? Tiene 70 y tantos años, ¿sabes qué? Voy a hacer un gran acto por mi país. Sí. ¿Cómo te explicas? Fíjate que no me lo explico. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de la historia de un personaje como, por ejemplo, David Rockefeller, ¿no? Sí. Que también llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo y también llegó a ser uno de los empresarios más odiados de los Estados Unidos por lo rico que era, por lo grande que era. Y si se dio cuenta en un momento de su vida de eso, ya en cierta edad, y decidió hacer su fundación y empezar a dar dinero y decidió dar una parte muy importante de su fortuna en obras muy específicas que dejaron huella en los Estados Unidos y algunos años después era uno de los empresarios más queridos, más admirados, sí, y hoy en día es un nombre icónico en los Estados Unidos, ¿no? Como un ejemplo, tal vez él es el creador de toda la ola filantrópica moderna que se creó en Estados Unidos. Yo creo que Carlos Slim ha sido tal vez un empresario un poco egoísta, ha querido todo para él, ¿no? Quiere los máximos beneficios para él, para su empresa, y no ha permitido generar esa apertura en otros sectores y a otras gentes. Porque además lo ve como una pérdida, ¿no? Él creo que tiene una confusión entre la palabra cooperación y caridad, sí, que no es, afortunadamente no son lo mismo. Pero háblame, ha tenido, el año anterior, ha ido delegando sus mandos a sus hijos, ¿es correcto? Sí, a sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y háblame de este grupo de los Slim, que aparecen todos, ¿cierto? En esta lista de los 300. No, nomás aparece Tony y Carlos, de que sus son hijos, los dos hijos. No está Patrick. Y de los hijos de su esposa están Daniel Hash, y este año entra por primera vez en la lista Arturo Elías, que está más en la parte de la fundación y eso. Yo creo que nos hace falta en México, Sabina, empresarios jóvenes nuevos que surjan, ¿no? Hace algunos años yo veía la lista que publicó una revista en Estados Unidos de los hombres más ricos de los Estados Unidos, en una economía tan sólida, tan madura como es la de americana, y el 34% de la lista eran newcomers, ¿no? De empresarios que venían de la nada y que estaban ahí como algunos de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Tú aquí en México no ves eso. Si ves la lista de los empresarios que llevan 13 años en la lista de los 300, te vas a dar cuenta que todos son las grandes fortunas, ¿no? Los grandes empresarios, los Bayeres, los Hank, los Servitje, que llevan años ahí, que son empresas no monopólicas, pero que tienen nichos muy importantes en los mercados. Y no se ven a estos empresarios nuevos surgiendo con negocios innovadores, ¿no? Ahí nos falta, yo creo que mucho por hacer. Sí. ¿Qué se debería de hacer para abrir el camino a estos empresarios Mira, nuevos? yo creo que nos falta mucho un tema cultural. Ahora que empezó el gobierno del presidente Peña y que están lanzando todas estas iniciativas de emprendedores, ¿no? Y del Instituto Nacional del Emprendedor y todo, yo creo que es justamente eso lo que hace falta en México, el motivar a los jóvenes en la cultura del emprendedurismo, de decirles que sí se pueden hacer las cosas, que sí se pueden lograr las cosas, darles apoyos, ¿no? Económicos para lograr las cosas, y va a ser un proceso largo. Estoy seguro que el gobierno del presidente Peña no va a ver los resultados de esta iniciativa que está empezando en términos de emprendedurismo, pero creo que es algo muy necesario para fomentar la cultura del emprendedurismo entre los jóvenes mexicanos. En esta lista de los 47 permanecen también, por supuesto, los dos dueños de las dos televisoras, sí, Televisa y TV Azteca.
¿Ha aumentado su influencia o ha disminuido el último año? Yo creo que ha aumentado. En nuestros análisis que hicimos, el empresario más rico e influyente de este país es Carlos Slim, sin lugar a duda. Ujú. Y el número 2 y el número 3 son Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Mira. Pliego, ¿no? O sea, y sobre todo también por esta unión que han hecho entre ellos para hacerle frente a muchas de las estrategias del ingeniero, ¿no? O sea, la televisión sigue siendo decisiva en política y Sí. en cultura en este país. Sí, fíjate que no es tan buen negocio en términos de los montos de ventas que tienen las televisoras, ¿no? Entre las dos, con trabajos llegan a los, o pasan un poquito los 3,000 millones de dólares, ¿no? Mientras que solamente Telmex vende alrededor de 18,000 millones de dólares, ¿no? O sea, América Móvil. Entonces ves la diferencia en términos de la fuerza económica que puede tener una empresa y otra. Y inclusive hay muchas otras empresas como Bimbo o otras que venden también muchísimo más que las televisoras, ¿no? Pero finalmente la fuerza de un medio de comunicación les da una influencia que no tienen muchísimos otros empresarios, Sí, ¿no? bueno, hay personajes que han desaparecido del espectro político en los ojos del público amplio por decisión de las televisoras. Digamos, Krill, ¿no? Krill fue desaparecido, o sea, no se llevó bien con las televisoras y de pronto ya no estaba. Y otros que han surgido, uno es Enrique Peña Nieto, ¿no? Que, fíjate, toda esta discusión de que si había un plan especial para Enrique Peña Nieto, vivido desde dentro de TV Azteca, yo creo que es mucho más sencillo lo que pasó. Tenía una gran publicista, tenía un gran proyecto y muchísimo dinero para gastar en comunicación social, como lo llaman los políticos, y aprovechó la televisión como ninguno de los otros candidatos, Claro. y desde 5 años antes. O sea, toda esta teoría del complot, yo la pondría en duda y creo que fue una Sí. cosa mucho más evidente que fue Claro. sucediendo, pero efectivamente fue un personaje que se fue posicionando a través de 5 años por la televisión. Sí. Y fíjate, como dices, al contrario de las listas de los empresarios que permanecen, que están ahí, que llevan muchos años en las mismas posiciones, en la parte política es totalmente diferente, ¿no? Sí. Porque en la parte política vemos hoy la llegada de un nuevo gobierno, de un nuevo Congreso, y la salida de muchos líderes, ¿no? Por ejemplo, el presidente Calderón ya no está en la lista este año. Ahorita te voy a preguntar de los que salieron. Yo nada más quería preguntarte sobre qué empresarios permanecen. Si haces una lista de los 5 principales que permanecen en la lista de estos 47. Sí. Pues mira, yo te diría, además de los 3 que ya mencionamos, los empresarios más poderosos de este país pues están entre los Bayeres, ¿no? Los Cemex, los Zambrano, el Alfa, ¿no? Los ADA y en Alfa, y obviamente aquí en México los Servitje, a lo mejor los Hank, en términos de las empresas que tienen. Oye, y en cultura hay un personaje muy especial, Francisco Toledo. Francisco Toledo no da entrevistas, Francisco Toledo le tiene mucha desconfianza a la cámara, sin embargo es posiblemente el personaje en cultura que más tiempo ha permanecido. Creo que es el único. Sí, lleva todo el tiempo en la lista, ¿no? ¿En qué reside la Bueno, estaría influencia también Carlos Fuentes, pero murió el año pasado. Sí, él salió por pero él causas de fuerza mayor, ¿no? Él llevaba todo el tiempo en la lista también. La tremenda muerte lo sacó de la lista de los 300. Pero Francisco Toledo, ¿en qué reside su influencia? Pues yo creo que un poco es, los artistas tienen, los artistas y los deportistas se mide su influencia de diferente forma, ¿no? Porque un empresario, un político es como que muy claro su influencia, ¿no? Por la fuerza que tienen sus empresas o por la posición que ocupan los políticos en las administraciones. Y los deportistas, las gentes en la cultura, tiene que ver mucho más con su trabajo, con lo que hacen, con la trayectoria que llevan. Son trayectorias, sobre todo en el caso de los artistas, generalmente de largo tiempo, ¿no? En donde consolidan una fuerza, una visión, un tema de admiración cultural. Los deportistas es mucho más corta, ¿no? En base a resultados, goles o una medalla olímpica o algo así. Y Toledo yo creo que se ha mantenido como un gran artista, ¿no? Creo que es el representante más importante, sin lugar a dudas, de Oaxaca, de la escuela que
que deja Tamayo en alguna época, y es de los artistas más cotizados de este país, ¿no? Pues, porque hay que aclarar, para la gente que no conoce la metodología de líderes, hemos hecho varios programas Sí. contigo, siempre muy interesantes, pero que no es que ustedes se reúnan y digan, estos son los más influyentes, nos parece a nosotros, sino que tienen informantes Sí. de cada ámbito y es por un consenso que se eligen a estos personajes. Vamos precisamente a los que salieron de la lista. Bueno, por causas de fuerza mayor, digamos, principalmente la muerte, Leonora Carrington Nora Carrington. ya no está en la lista. Salió Carlos Fuentes, salió don Roberto González Barrera, que también era un empresario muy importante y que ya no está en la lista. Y bueno, Carlos salió Monsiváis hace 2 años salió. Carlos Monsiváis hace 2 años, que también murió. Y bueno, esa parte pues es evidente, ¿no? En la lista no hay nadie que no esté vivo, ¿no? Y la parte interesante aquí política es pues muchos de los políticos que salieron con la salida de la administración de Calderón, ¿no? Primero de ellos el mismo presidente. Eso te iba a preguntar. Esto es extraño. Fox siguió teniendo después de su sexenio influencia y siguió apareciendo en la lista. Sí. Calderón, así de golpe, perdió tanta influencia. Pues eso es lo que nos dijeron las gentes con las que consultamos esa parte de la lista, ¿no? Fox estuvo 1 año, Zedillo también estuvo todavía 1 año más, y cuando hicimos la consulta y hicimos los análisis para analizar la parte política, no hubo un consenso de que Calderón debía de seguir en la lista, ¿no? Entonces sí es duro, ¿no? Sí, es duro. Perdió sus instrumentos de influencia. Pues mira, yo lo veo ahí un poco detrás del grupo calderonista en el Senado, ¿no? Pero creo que sí perdió una influencia muy importante. Sobre todo, creo que los resultados al final del día de su administración no eran lo que parecía y eso le quitó mucha credibilidad, ¿no? Claro. Es el mismo caso en Cultura de Consuelo Sáizar, que el año pasado te pregunté quién era la persona más influyente en cultura, o sea, cuyas acciones movían más el ámbito cultural. Me dijiste Consuelo Sáizar, y cayó de la lista así de un año al otro. Mira, el caso de Consuelo es un tema también interesante porque es el caso de muchos funcionarios públicos que a diferencia del análisis que hacemos de Calderón, pues son funcionarios que siguen siendo talentosos, que siguen teniendo obviamente muchas cosas que hacer, pero que ahí el puesto les daba una influencia diferente, ¿no? Ser el que maneja la cultura en este país, ser el presidente Conaculta, pues no solo por la influencia que tiene esa posición, sino por el dinero que se maneja, la cantidad de decisiones que uno puede tomar, hacia dónde dirige esos recursos y a quién afecta o a quién beneficia, pues le da una influencia muy importante a esa posición, ¿no? El Dina Poniatowska cayó de la lista, me sorprendió. Mira, tratamos de que la lista no sea una lista de, como se dice vulgarmente, de vacas sagradas, ¿no? Uh-huh. O sea, la lista tratamos de que sea una lista de influyentes que están haciendo cosas en ese momento, que ese año están haciendo cosas importantes. Entonces, tratamos de no irnos con aquellos personajes que por su edad sí son admirables, sí tienen trayectorias sorprendentes, pero que al final del día no están ejerciendo una influencia en algún... O sea, no es una lista de prestigio, es una lista de influencia real. Y en eso pues cambian cerca del 25% de los entrevistados cada año, ¿no? Entonces sí hay un movimiento que hacemos muy natural de quiénes entran, de quiénes salen, para que haya esa movilidad en la lista también. En la sociedad civil salió Javier Sicilia, que era muy influyente, no aparece este año. Fíjate que hay 2 cosas que nos sorprenden del inicio de esta administración, a mí en lo personal, y ahora que hicimos los análisis de la lista lo vimos, y si tú recuerdas los 3 últimos años del gobierno del presidente Calderón, hubo un surgimiento de organizaciones civiles muy importante en México, ¿no? Ahí las vimos, muchas muy proactivas, inclusive se llegaron a organizar grandes marchas, ¿no? Y muchos de estos líderes muy proactivos hablando, diciendo los temas que no les parecían. Y en este primer semestre o primeros 8 meses de la administración del presidente Peña, ha habido como un desdibujamiento de las organizaciones civiles. No sé qué ha pasado, no entiendo yo bien, no sé si es el beneficio de la duda, de ver cuáles van a ser las acciones de este gobierno, de esperar a ver
que si hay algo que Sí. no les parece y todo, pero a la hora de hacer la lista nos dimos cuenta de que muchas de esas organizaciones civiles se habían desdibujado, ¿no? Entonces tuvimos que sacar algunos, ¿no? Porque no los estábamos viendo con una presencia o una propuesta precisa de influencia, Sí, ¿no? posiblemente están en pausa esperando Sí, qué va a seguramente. hacer este gobierno. ¿Hay alguien que te llama a reclamarte? Que aparece la lista y te llama a reclamarte. Sí, ¿no? Pues sí pasa, Seguro. sí pasa. La verdad es que también para nosotros es difícil porque hablar de 300 personajes pues es muy poquito, ¿no? En un país de 105 millones de habitantes, definitivamente tampoco podríamos decir que los 300 son los únicos influyentes en México, ¿no? Hay muchísimos más. Y sí es difícil porque pues tenemos categorías muy delimitadas y entran solamente cierto número de personas y a los demás pues forzosamente tenemos que dejarlos fuera, ¿no? No me digas nombres, pero si hay alguien así que tienes que hacer el celular así, porque decir, no, ya. Pues mira, generalmente los que te llaman son a lo mejor gentes que conoces mejor y más que regañarte te hablan con un cierto dejo de tristeza, ¿no? De oye, Heridos. yo creo que los que realmente se enojan mucho no ni siquiera nos hablan, ¿no? Y hay quien te habla para seducirte. Pues sí, antes de que se publique la lista hay mucho trabajo de PR de muchas personas, de gobiernos y eso, y tratamos siempre de cuidar mucho esa parte, ¿no? También hay obviamente ofrecimientos económicos, ¿no? Que tratan ciertas personas de comprar sus espacios, sus fichas, y ahí hemos sido muy cuidadosos y muy serios, ¿sabes? Yo creo que hay que decirlo porque no hay nadie que esté en la lista de los 300 que haya pagado por estar ahí, ¿no? Nosotros hacemos las listas y una vez que decidimos quiénes están, no hay cambios, porque hay muchos que también a lo mejor pagarían por no estar, ¿no? Y tampoco ellos tienen esa opción, o sea, una vez que se decide la lista, no es opción para nadie estar o no estar en la lista, ¿no? Hablemos ahora de los que ingresaron a la lista por primera vez. Hay un personaje que lo que es sorprendente es que no había estado en la lista, Jacobo Zabludovsky, y también es sorprendente que ingresa a la lista a los 85 años. Platícame de Jacobo Zabludovsky. Mira, Jacobo definitivamente yo creo que habrá sido en su momento uno de los hombres más influyentes de este país, ¿no? En la época de 24 horas, cuando don Emilio Azcárraga Milmo era el presidente de Televisa, pues Jacobo Zabludovsky era como el vocero del gobierno federal, ¿no? Así es. Como decía Hearst, el dueño del New York Times, dice, si no lo publiqué es que no sucedió. Así pasaba un poco aquí en México, ¿no? Claro. Si no lo veías en 24 horas, es que no había pasado. Así es. Y sin embargo, ya cuando nosotros salimos con la lista de los 300 en el 2000, Jacobo llevaba ya un tiempo de que no estaba en el noticiero de 24 horas. Creo que en esa época era Guillermo Ortega quien había tomado la conducción del noticiero. Y eso obviamente pues lo sacó, o no lo consideramos para que estuviera en la lista. Y se recicló, ¿no? Dramáticamente. Sí, se recicló y fíjate que si bien es cierto en los análisis que habíamos estado haciendo en años anteriores sobre la influencia de Jacobo no eran muy determinantes, ¿no? Ya por su estilo radiofónico, por su estilo de hablar y todo. Lo que nos hizo meterlo este año en la lista fue que cuando revisamos los ratings, sí tiene una cantidad muy importante de audiencia. Él dice, mucho más que otros. El diario dice que tiene el rating más alto del radio, ¿es cierto? No, pues no lo sé, pero sí está, digo, es como en la tele, también los ratings son muy complejos, pero sí definitivamente tiene un lugar ahí. Oye, importante. Este programa es el más visto en TV Azteca los miércoles a las 0 horas. Sí. Lo tenemos comprobadísimo. Con todo y que no se mide el rating. Según nuestras encuestas de casa. Sí, pero sí es un hombre que ha regresado a hacer un noticiario. A mí me gusta mucho su noticiario. Se ha vuelto en estos locutores que justamente la gente los escucha tal vez para olvidarse un poco de las noticias, ¿no? Y del drama de la vida diaria de la ciudad y del país. Y Jacobo se ha vuelto en un gran narrador, sí, en un explicador de muchas de las noticias, y eso yo creo que a la gente le gusta, ¿no? Y con un hombre con una opinión muy segura de sí misma, ¿no? Sí. O sea, sí, eso, narra las noticias
Yo difiero allí en cuanto a que sea un sosegado noticiario el suyo. Fue el primero, Raúl, que dijo que habló de la guerra que estamos viviendo como guerra. Incluso su reporte de la guerra tiene un espacio especial que se llama Sálvese quien pueda. Uh-huh. Es muy crítico sobre la violencia y además tiene otra ventaja, tiene una corresponsalía internacional. Tiene corresponsales realmente en todo el mundo diario. Y lo cobija el grupo Radio Centro de Francisco Aguirre, que también. Oye, esta estación ¿cuántas veces pasa en el noticiario diario? Pues no sé, pero el grupo de Radio Centro es el grupo de radio más grande del país, ¿no? Entonces debe tener una influencia importantísima a nivel nacional en términos de audiencia y de penetración, ¿no? Y cada día lo retransmiten, creo que 4 veces seguidas o 5. Gloria Trevi. A mí me sorprendió que Gloria Trevi, creo que es el segundo año. Es el segundo año que está en la lista, sí. Me parece que se ha vuelto de nuevo famosa, pero no le veo la influencia. ¿Tiene influencia Gloria Trevi? Mira, a la hora de medir el tema de espectáculos, para los espectáculos solo tenemos 9 lugares en la lista. Gentes como Pepe Bastón, sí, ¿no? Claro. De Televisa, que tiene una influencia muy importante en el talento de Televisa, o gentes como Mizrahi de CIE, ¿no? Que es el que organiza el Vive Latino y que tiene una influencia importantísima en lo que es hoy la música y quién va al festival y quién no, etcétera, etcétera. Entonces, o Jordi Puig también está ahí en la lista, ¿no? Lo que evaluamos en el tema de los artistas que vemos en escena es un poco su popularidad, ¿no? Es como los deportistas, ¿no? En base a sus resultados, pues se vuelven más influyentes. ¿Por qué? Pues porque se vuelven más famosos y cobran más por los comerciales y la gente les pide más autógrafos y lo que lo que hagan o dejen de hacer se vuelve más importante porque son estrellas. Entonces con los artistas pasa un poco lo mismo, y en los análisis que hemos hecho y con la gente que hemos platicado, nos hemos dado cuenta desde hace 2 años, y por eso está Gloria ahí en la lista, de que se ha convertido ella en un fenómeno muy interesante entre cierto grupo de población de México, en el tema de llenado de conciertos, en el tema de seguidores, en el tema de influencia, ¿no? de lo que está haciendo, y eso la posiciona a ella tal vez como hoy en día una de las cantantes más influyentes de este país, ¿no? ¿Qué público sigue ahora a Gloria Trevi? Pues mucha gente joven, mucha gente de clase media baja, que se identifica con ella, con su estilo de rebelde, con su estilo de sus letras, con las letras de su música, que no estoy 100% familiarizado, y tiene una gran cantidad de seguidores. Como decías tú, el gran mecanismo de movilidad social en este país es el cambio de sexenio, ¿no? Político. Sigue siendo cierto. Pues sí, los servidores públicos es increíble y es evidente. Una posición les da un poder impresionante. O sea, el antes y después de un servidor público. Y lo mismo pasa cuando salen, ¿no? O sea, el antes y el después para muchos inclusive es un tema hasta de problemas personales, ¿no? De emocionales, por lo que significa perder el gran poder que se tiene cuando es un servidor público, ¿no? Entonces llegó una nueva camada de servidores públicos. Junto con el presidente Peña llegó también muchos senadores y diputados a las cámaras y se vuelven de la nada poderosísimos, ¿no? En sus manos están decisiones que afectan a millones de mexicanos, en sus manos están manejos presupuestales que tienen una influencia enorme en lo que puede o no pasar en el país, y en sus manos reside mucho del futuro de México. ¿Cuáles son los políticos que están teniendo más influencia este año? Mira, yo creo que después del presidente Peña, que obviamente es el político en este país más influyente por ser el presidente, yo diría que está dividido básicamente en 2. Dentro del gabinete federal, dentro de la gente del presidente Peña, yo creo que el hombre más influyente en este país es Luis Videgaray. Yo lo veo inclusive como un vicepresidente de México. Él lleva todos los asuntos importantes del gobierno del presidente Peña, los lleva él. Y la otra parte que este año se ha vuelto muy influyente es el Congreso, ¿no? Los senadores y los diputados, porque en ellos está la
la decisión de las reformas que son prioritarias ahorita para México y para el gobierno. Entonces, yo creo que como nunca antes en la historia, las cámaras están teniendo un poder realmente muy importante en estos momentos en México. ¿Y quiénes están liderando allí en las cámaras? Pues mira, en las cámaras se ven los liderazgos, en la de senadores, pues ahorita de Ernesto Cordero, y obviamente de algunos actores políticos priistas, ¿no? Está, por ejemplo, José Yunes, que es el encargado de la Comisión de Hacienda, que es una gente muy cercana a Luis Videgaray, tal vez es uno de sus operadores más importantes dentro de la Cámara de Senadores. ¿Es de la familia Yunes? No tiene nada que ver. Nada que ver. Nada Okay. que ver. Ajá. Se apellidan iguales, son de Veracruz, pero no tiene nada que ver. Ajá. Y en la Cámara de Diputados, bueno, pues estaba, ¿te acuerdas? Murillo Karam, que lo mandan a la Procuraduría. Pero bueno, se queda ahí Arroyo Vieira, y obviamente está también ahí Mario Fabio Beltrones, ¿no? Sí. Jugando un papel muy importante. En la Cámara de Senadores, Emilio Gamboa, también jugando un papel muy, muy importante, ¿no? Ahora, yo creo que en las cámaras, pues es un tema ahorita mucho de consenso, ¿no? Para que pase la reforma energética necesitan 2/3 partes para ser mayoría calificada. Y con el PRI y con el PAN salen las reformas, sí, ¿no? Y sin embargo, no se las pueden echar tampoco así. Tienen que consensarlas, tienen que tratar de que el PRD, con todo y que saben que no van a votar a favor, pues tienen que negociarlo, ¿no? Y hacer una negociación ahí para que las cosas salgan, ¿no? Pero al final de cuentas ya tienen esa mayoría calificada. Y creo que es muy interesante en cuanto a este asunto de los liderazgos, porque estamos todos en México con la pregunta, ¿qué tanto nos vamos a parecer al país de antes del 2000? Ajá. ¿Y qué tanto nos vamos a parecer al país de la transición democrática? Y creo que uno de los lugares donde más visiblemente se está debatiendo el país es en las cámaras. Estos operadores priistas, digo, no es casualidad que todos los políticos que mencionaste de importancia en las cámaras son priistas, excepto sí. Ernesto Cordero. Quiere decir que ya es de nuevo este sistema donde son individuos que están muy disciplinados al poder ejecutivo. Mira, yo creo que el prismo del siglo XX. Sí. Yo creo que yo veo positivo, Sabina, el cambio que hubo en la administración. Yo bueno, he tratado con varias administraciones, mucho más intensamente con las últimas dos, la de Fox y la de Calderón, y yo veo un gabinete mucho mejor preparado, de gentes más capaces ahora con el presidente Peña, con un grado de sofisticación y de actuación mucho más elevado. Y creo que están haciendo lo correcto. A mí me gusta el estilo de liderazgo que está teniendo el gobierno del presidente Peña. Y para bien y para mal, mucho más disciplinado. Mucho más disciplinado, saben lo que quieren, lo sabían desde antes de llegar y lo vimos en el Pacto por México, ¿no? O sea, a todos nos sorprendieron que un día después de la toma de posesión, 3 de los 3 partidos políticos se sentaran a firmar un acuerdo. Digo, siempre hemos sido conscientes y testigos nosotros de todo en lo que no estamos de acuerdo, y era increíble que nadie pudiera haberse sentado a platicar con los partidos en qué sí estábamos de acuerdo. Y ahí está el pacto, ¿no? Y está por escrito y lo firmaron el PRD, el PAN y el PRI. A mí eso se me hizo realmente un gran logro del presidente Peña. Y aunque obviamente este periodo ha sido complejo en términos ya de la negociación y de aterrizar las reformas, yo creo que estamos viendo reformas, como te decía hace un momento, que se debieron de haber hecho hace 15, o sea, que en 15 años nadie había podido hacer. O sea, nadie había podido tener el talento político para hacer que estos cambios se hicieran realidad. Y ahorita el presidente Peña y su equipo lo están haciendo. Que cómo van a operar eso, esa es la clave. Yo creo que ahí es donde finalmente vamos a ver de qué está hecho este nuevo PRI. O sea, claro, y si estas personas que mencionaste son líderes, o sea, si son o son operadores del Ejecutivo. O sea, si vamos a regresar a este mundo donde el Ejecutivo ordena y los demás se subordinan. Yo creo que eso no puede ya pasar. O sea, yo sí veo un gobierno más ordenado y más disciplinado, lo cual no quiere decir que sea necesariamente más autoritario. Hay mucho de ese miedo, ¿no? De regresar a un PRI más autoritario, pero yo creo que México es muy diferente. O sea, yo creo que no estoy seguro si los 12 años de panismo fueron lo suficientemente buenos para el país en muchas cosas, ¿no? Pero de lo que sí estoy seguro es que si Fox no hubiera ganado ese
ese julio del 2000, México no sería como es ahorita. O sea, era algo necesario e importantísimo. Y yo creo que el México de hoy es muy diferente, ¿no? Las redes sociales, los medios de comunicación, los mismos partidos políticos, la sociedad civil, una vez que empiecen tal vez ya a haber cosas que no estén avanzando a la velocidad necesaria y que empiece a haber esas voces de la sociedad civil empezando a hacer los reclamos pertinentes. Yo creo que sería imposible volver a un régimen autoritario como el que vivimos en los 70s, en los 80s, ¿no? Raúl, las mujeres, es un desastre lo que pasó en la lista con las mujeres Bajaron de y no te 38. culpo a ti, tengo fe en tu metodología. 38 mujeres había el año pasado, es más o menos el 15% de la lista, que ya de por sí es poco. Triste en un país donde la mitad de los egresados universitarios son mujeres, somos mujeres. Pero este año se desplomó a 25 mujeres en la lista, es un cambio muy significativo. Sí. ¿Qué pasó? Mira, no tenemos una cuota de género en la revista y ni en la lista, lo cual nos lleva a fijarnos siempre en los liderazgos, en la influencia. Y el resultado de este año fue eso. Vemos menos presencia de mujeres en el gabinete. En el nuevo gobierno que entró trae una mucho menos presencia de mujeres en puestos relevantes, lo que no había en la administración pasada. Y también en la parte empresarial y en la parte política no se ven esos liderazgos, Sabina. O sea, déjame preguntarte sobre nuevas mujeres. De hecho, no son nuevas mujeres en la lista, pero son mujeres que ya aparecían en la lista, pero que ahora tienen otra relevancia. Ana María Olabuenaga, que es la publicista de este gobierno. Sí. Háblame de ella. ¿Quién es Ana María Olabuenaga? Pues mira, tenemos una posición en la lista para un publicista cada año. Ha estado ahí Alasraqui alguna vez, Terán alguna otra vez, Clemente Cámara en alguna ocasión salió. En fin, tenemos solamente una posición para un publicista. Y este año, cuando hicimos el análisis de qué publicista debería estar en la lista, Ana María volvió a salir. Ella había estado alguna vez en el pasado. Con esta campaña del Palacio y Hierro, ¿no? Yo soy totalmente Palacio. Yo creo que Ana María es una mujer muy talentosa, yo creo que una de las publicistas más famosas de este país. Y lo que hizo con el presidente Peña fue muy importante, ¿no? Creo que esa influencia que le da haber sido la publicista del presidente, le da ahorita, por lo menos este año, una influencia especial en su sector, ¿no? Oye, impresionante, ¿no? De la publicista del Palacio y Hierro a la publicista de el presidente, pero en este caso es casi una ideóloga, ¿no? Sí. Crea las frases con las que el gobierno se identifica con el país. Exacto. Sí, eso es una gran virtud que tiene ella, de tener esa visión de aterrizarle a la gente las frases, aterrizarle los conceptos en comunicación que puedes emitir y que son válidos y que hacen que la gente voltee a ver algo, ¿no? O alguien. Y eso es muy valioso. Sí, estas frases es una nueva retórica priista, mucho más sencilla, sin adjetivos. La frase mover a México es de una sencillez incalculable, incomparable con el resto de la retórica de los otros gobiernos priistas. Pues, y ve los resultados, por ejemplo, como decíamos, el inicio de esta administración no ha sido fácil. En términos de seguridad no ha habido un cambio sustancial, ¿no? El tema más importante en seguridad en el sexenio pasado fue el tema de seguridad, ¿no? Y si tú analizas estos primeros 9 meses, 10 meses de gobierno, virtualmente no hay un cambio. Es más, creo que ha empeorado un poco, ¿no? En términos de seguridad. Y en términos económicos, bueno, pues también este primer inicio de sexenio ha sido terrible, ¿no? Terrible, crecimos a la mitad del pronóstico. Y sin embargo, la comunicación no está centrado en eso. Si tú ves los medios de comunicación, los periódicos, no se está hablando mucho de inseguridad, no se está hablando mucho de los problemas económicos y se está hablando más de las reformas y de las... ¿Se lo atribuyes a Ana María Olabuenaga? Yo creo que no es solamente ella, ¿no? Es el grupo de influencia del presidente. Ahí está también en la lista David López, que es el director de comunicación social del presidente y que tiene una visión muy, muy abusada de cómo debe manejarse la comunicación. Yo creo que el mismo presidente tiene una... No decían de Salinas que él era su propio director de comunicación social, ¿no? ¿Tú crees que Peña Nieto es su propio Yo creo que quiero que juegue un papel importante él. Es una especie de Reagan, dirías, un hombre que hacedor de frases.
No creo, pero sí creo que es un hombre que está muy al pendiente de todos los aspectos de su administración. A mí me sorprende ver cómo está realmente al día de todo lo que está pasando en su administración, de todos los asuntos, y cómo se acuerda de muchas cosas y lleva seguimiento de muchos asuntos que lo hacen ser un hombre que está muy pendiente de lo que está pasando, ¿no? Rosario Robles sí ingresa por primera vez a la lista, ¿cierto? Estuvo en la lista cuando fue jefa de gobierno, ¿te acuerdas? Que estuvo sí. de interina un año, estuvo en esa época en la lista y luego nunca volvió a estar. No recuerdo si cuando fue presidenta del PRD habrá estado alguna vez. Y ahora sí, ingresa de nuevo, ¿no? ¿Te parece sí una de las personas más influyentes en este país? Pues mira, solo escogemos a 10 secretarios de Estado de los 16. Ajá. Obviamente está gran parte del gabinete de seguridad, obviamente gobernación, una parte importante del gabinete económico y social, ¿no? Y hay muchos secretarios que no entran en la lista. No, igual nos pasa con los gobernadores. Hay el espacio para 18 de los 32 gobernadores. Eso quiere decir que casi la mitad se quedan afuera. Y yo diría que pues cualquier gobernador de cualquier estado de la República pues es influyente, ¿no? Después de haber hecho este ejercicio a través de meses de seleccionar a los 300 líderes más influyentes del país, ¿qué nos pronosticas para el año que está terminando y el que viene? O sea, el 2013-2014. ¿Qué va a pasar en México? Yo creo que vamos a ver muchos cambios en los liderazgos en México. Yo creo que si las reformas que está impulsando el presidente Peña suceden, yo creo que vamos a ver una reconformación importante en el sector empresarial de este país. Tal vez no dramática, pero sí relevante en muchos aspectos. Creo que la reforma energética no solo, y la de telecomunicaciones, no solo va a atraer a nuevos jugadores al sector, sino también va a hacer que otros sectores cambien sus políticas y sus formas de hacer negocio. Y creo que en los próximos, no el año que entra, pero sí en los próximos 5 años, puede ser que por fin veamos a estos nuevos empresarios más jóvenes, primeras generaciones, empezar a llegar a también en la tener comunicación empresas. va a pasar eso, ¿no? Yo creo que en la comunicación también va a pasar eso. Tampoco creo que sea dramático, pero sí va a ser un proceso de algunos años en que vamos a ver un cambio en el tema de telecomunicaciones y medios de comunicación. Y desde luego en el equilibrio político, ¿no? O sea, si Peña es un buen presidente y lo que está planeando le sale bien, yo creo que México también en la parte política va a cambiar mucho. Ayer, bueno, estos días se autorizó ya la Cámara lo de las la candidaturas ciudadanas, ¿no? Eso quiere decir que vamos a traer tal vez a nuevos jugadores políticos. Yo creo que la sociedad civil va a despertar en algún momento dado de los próximos meses, ¿no? Y también van a empezar otra vez con los temas, a darle seguimiento, a empujar lo que no les parece, y eso va a ser muy importante para México, ¿no? Raúl, pues hasta la próxima, que no nos vamos a esperar todo un año, ¿no? Vamos a hablar antes. Felicidades por este número, es muy interesante para la gente que quiere tener un mapa de nuestra cultura. Y lo digo la cultura en el sentido amplio de la palabra. Uh-huh. Hay que comprar la revista, revisarla, leer los resúmenes de los personajes y saber, finalmente esto, repito, no es una decisión tuya personal de quiénes son los 300 líderes. Y hay algo importante ahí, Sabina, que me gustaría dejar como reflexión final, y es que ser parte de los 300, pues muchos sí lo ven como un gran privilegio, ¿no? Estar en una elite como esa del país significa haber logrado o alcanzado una excelencia profesional importante. Pero nosotros también lo vemos como una gran responsabilidad, ¿no? O sea, todos los 300 tienen posiciones que los comprometen de una forma mucho más profunda que al resto de los mexicanos a cuidar mejor lo que hacen, a cuidar mejor cómo actúan, porque lo que hagan o dejen de hacer influye no solo en sus carreras personales, sino en la historia de este país. Y yo creo que esa también es algo que no podemos perder de vista. Y por eso creo que es importante que la gente sepa y conozca quiénes son esos 300, porque tienen una mucho mayor responsabilidad que un campesino que está hoy recogiendo su cosecha en Hidalgo, o un chofer de un pecero en Veracruz. En fin, creo que el legado de responsabilidad y el compromiso que tienen los 300 con México, de aportar a México, es mucho mayor. Así es. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Sabina. Barra de opinión
presentó.